Tenochtitlán, 1519, la Venecia de América. Imaginen una ciudad de 200.000 habitantes flotando sobre un lago, canales en lugar de calles, pirámides más altas que cualquier catedral europea. Los conquistadores españoles la llamaron la cosa más bella del mundo, y en menos de 2 años la borraron del mapa. Hoy vamos a caminar por sus calles, literalmente. Soy Pedro, y durante años he estudiado las crónicas de los conquistadores: Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, los frailes franciscanos. Todos describieron lo mismo: una metrópolis que no debería existir. Porque aquí está el problema que nadie en 1519 podía resolver. ¿Cómo construyes la ciudad más grande de América en medio de un lago salado, sin herramientas de hierro, sin animales de carga, y con tecnología que Europa consideraba primitiva? En noviembre de 1519, cuando Cortés y sus 400 hombres entran a Tenochtitlán, esta ciudad tiene más habitantes que Sevilla, Roma o París. Es 5 veces más grande que Londres, y está construida según un plan urbanístico tan perfecto que haría llorar a cualquier arquitecto renacentista. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Los españoles tenían órdenes específicas de destruir cada templo, cada ídolo, cada códex que encontraran. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué vieron realmente en esas calles que los aterrorizó hasta el punto de querer borrar todo rastro? En los próximos minutos vamos a hacer algo que ningún ser humano ha podido hacer en 500 años: caminar por Tenochtitlán, tal como era en su momento de máximo esplendor. Gracias a inteligencia artificial entrenada con arqueología, crónicas de época y estudios topográficos, hemos reconstruido los canales que los españoles compararon con Venecia, el templo mayor que sobrepasaba los 60 metros, los jardines flotantes que alimentaban a 200.000 personas, los mercados donde se comerciaba con todo el imperio. Y vamos a responder la pregunta que nadie hace. Si esta ciudad era tan avanzada, tan hermosa, tan imposible, ¿por qué desapareció tan completamente que hoy la Ciudad de México se construyó literalmente encima de sus ruinas? Empecemos por el problema fundamental: el lago. El lago Texcoco era salado, no servía para beber, no servía para regar cultivos. Era básicamente un pantano gigante en medio de montañas volcánicas. Los mexicas eligieron el peor lugar posible para construir una ciudad. Pero aquí está el genio absoluto. Crearon las chinampas, islas artificiales hechas con lodo del lago, raíces de árboles y vegetación. Eran jardines flotantes tan productivos que podían cosechar 7 veces al año. ¡7! Un europeo en 1519 cosechaba 1 vez al año si tenía suerte. Los mexicas cosechaban 7. ¿Entienden la magnitud de esto? Pero las chinampas eran solo el principio, porque para que esta ciudad funcionara, necesitaban resolver un problema que ni siquiera los romanos habían dominado completamente: agua dulce. Tenochtitlán estaba rodeada de agua salada, pero sus 200.000 habitantes necesitaban agua dulce para beber. Construyeron un acueducto doble de casi 5 kilómetros que traía agua de manantiales en Chapultepec. Doble, porque cuando limpiaban uno, el otro seguía funcionando. Bernal Díaz del Castillo escribe en su crónica: andaban por encima del agua como si caminaran por tierra firme, con puentes tan anchos que cabían 10 caballos uno al lado del otro. La ciudad tenía más de 50 edificios principales conectados por canales. 3 calzadas monumentales la unían con tierra firme, y cada calzada tenía puentes levadizos que se retiraban por la noche. No era solo una ciudad hermosa, era una fortaleza perfecta. Y eso los españoles lo aprendieron de la manera más dolorosa posible durante la Noche Triste. Pero esa historia viene en un momento. Ahora llegamos al centro, el lugar que provocó pesadillas a los conquistadores por el resto de sus vidas. El Templo Mayor medía 60 metros de altura. Para que se hagan una idea, la Catedral de Notre Dame mide 69 metros. Estamos hablando de dimensiones comparables con las maravillas arquitectónicas de Europa. Pero a diferencia de Notre Dame, este templo estaba pintado completamente de rojo, azul y blanco. Tenía 2 santuarios en la cima,
uno para Tlaloc, dios de la lluvia, y otro para Huitzilopochtli, dios de la guerra. Cortés escribe al rey Carlos V: «Hay en esta ciudad muchas mezquitas, o casas de sus ídolos, de muy hermosos edificios, tan grandes que hay en ellas muy buenas habitaciones y salas para sus ministros». Mezquitas. Los llamó mezquitas porque no tenía palabras en español para describir lo que estaba viendo. La plaza frente al Templo Mayor era más grande que cualquier plaza en España. Allí se reunían 60.000 personas durante las ceremonias. Para comparar, la Plaza Mayor de Madrid cabía 2 veces dentro de este espacio. Pero hay algo en las crónicas que todos mencionan y que causa escalofríos hasta hoy. Algo que vieron en esos templos que los persiguió por décadas y que explica por qué la destrucción fue tan total. Pero Tenochtitlan no era solo ceremonias religiosas, era el corazón económico de un imperio que dominaba Mesoamérica. El mercado de Tlatelolco residía entre 40.000 y 60.000 personas diariamente. Allí podías comprar jade de Guatemala, cacao de Tabasco, plumas de quetzal de Chiapas, obsidiana de Pachuca, algodón de la costa, pescado fresco del lago, jaguares vivos, águilas, serpientes, cerámica, joyas, esclavos, medicinas, comida preparada. Cortés admite que era mayor y mejor organizado que cualquier mercado que hubiera visto en Europa, incluyendo los de Constantinopla. Y ahora la pregunta que prometí responder: ¿por qué una ciudad tan avanzada, tan poderosa, tan perfecta, desapareció? La respuesta es más compleja que llegaron los españoles. Recordemos, solo eran 400 españoles contra 200.000 mexicas. Matemáticamente, imposible. Pero Cortés entendió algo crucial. Tenochtitlan era odiada por todos los pueblos sometidos al imperio mexica. Tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos, todos pagaban tributos brutales. Cortés no conquistó solo. Llegó con un ejército de 80.000 a 200.000 guerreros indígenas que querían venganza. El asedio duró 93 días. Cortés cortó los acueductos, bloqueó las calzadas, destruyó los canales con bergantines construidos específicamente para navegar el lago. Y aquí está lo verdaderamente trágico. La viruela llegó antes que la pólvora. La enfermedad mató al emperador Cuitláhuac y a decenas de miles de habitantes. Cuando finalmente cayó la ciudad en agosto de 1521, no quedaba nada de su gloria. ¿Por qué los españoles la borraron tan completamente? Porque les aterraba. Una ciudad pagana que superaba a las cristianas, templos más grandes que sus catedrales, organización superior a sus propias ciudades, una cosmología completa que no necesitaba de su Dios. Tenochtitlán era la prueba viviente de que la civilización podía alcanzar grandeza sin Europa, y eso era ideológicamente inaceptable. Así que desmontaron cada piedra del Templo Mayor y con ellas construyeron la Catedral Metropolitana. Rellenaron los canales, secaron el lago, quemaron los códices. No fue solo conquista, fue borrado cultural. Pero 500 años después, la tecnología nos permite recuperar lo que se perdió. Cada año, los arqueólogos encuentran más restos del Templo Mayor bajo el centro histórico. Cada hallazgo confirma lo que las crónicas describían. Tenochtitlán era real, era magnífica, era imposible. Los mexicas construyeron una Venecia en medio de un lago salado. Alimentaron a 200.000 personas con jardines flotantes. Crearon acueductos dobles, sistemas de drenaje, mercados que impresionaron a los europeos. Y todo eso existió aquí, bajo nuestros pies, hace exactamente 505 años. La próxima vez que camines por el Zócalo de Ciudad de México, recuerda, estás pisando el fantasma de la ciudad más avanzada de América, una que fue tan grande que tuvieron que destruirla 2 veces, una con armas, otra con olvido. Pero la historia siempre regresa, siempre.